Bien, pues continuamos con la explicación. Fíjense, apenas vamos en el índice. El capítulo segundo, en el capítulo segundo explica los fundamentos de este dictamen. Ya explicaré cuáles son. Porque cómo es, me dicen algunos por ahí que todavía le besan las garras, ¿cómo es posible que te atrevas a dar un dictamen si nunca lo sentaste en tu gabinete a hacerle tests psicométricos, test proyectivos, exámenes neurológicos, entrevistas? ¿Cómo puedes hacer un dictamen? No, bueno, es que la materia para dictaminar sobra, es abrumadoramente abundante. Ya lo verán en su momento. El capítulo 3 se refiere a sus rasgos temperamentales inmodificables. Déjenme explicarles aquí un poco. Todos los seres humanos somos dueños de algo que se llama personalidad y que en cada persona es única e irrepetible. Pero hay tres factores en toda personalidad. El factor que se llama exteropsíquico, lo que vino de afuera, la educación, los padres, los abuelos, la religión, el entorno, la cultura, los mitos, las tradiciones, todo eso que aprendimos a partir del exterior. Se llama educación, factor educacional. Es modificable, es superable o es aprovechable. El segundo factor de la personalidad, más bien es el primero que aparece, se llama temperamento, que es hereditario, está en los genes y es inmodificable en su esencia. Se puede matizar, se puede controlar, se puede educar, pero básicamente una persona colérica, apasionada, seguirá siendo así toda su vida, aunque alcance la santidad. Una persona romántica, sensible, nostálgica, introvertida o como sea, porque hay 8 temperamentos básicos distintos, seguirá siendo así toda su vida, sea criminal o sea una persona digna de reconocerse en los altares. Los rasgos inmodificables del malo, pues los voy a explicar en su momento. Por ahora solo adelanto que se trata de un sujeto introvertido, intuitivo, que no se conecta con la realidad sensorial. Yo tengo otros datos. Emotivo, que no toma decisiones racionales. Y enjuiciador, profundamente enjuiciador, pero no de sí mismo, sino de los demás. Ya explicaremos cuando veamos el capítulo 3, que está larguito, es de los más cortos, 6 páginas, sus rasgos temperamentales inmodificables. Algo así como lo que decían nuestros abuelos, genio y figura hasta la sepultura. El capítulo 4 trata de la ideología política de mal, marxista, leninista a ultranza. Esa es su verdadera ideología y no voy a proferir un solo insulto cuando la describa. Y si alguno de ustedes cree que llamarlo marxista-leninista a ultranza es como si a una rosa roja la insultara yo por decirle que es roja o que es rosa. Bueno, pues entonces el color rojo, símbolo que utilizan sin excepción todas las naciones comunistas, seguramente porque de esa manera simbolizan los cientos de millones que cada uno de los regímenes comunistas han provocado a lo largo de los últimos 150 años de historia universal. Por eso usan el rojo fuego, el rojo sangre, o el rojo que también se llama en algunas flores maravillosas, el rojo de Juárez. ¡Ay! Rojo de Juárez. Bien, la ideología política de malo, pues, será el cuarto capítulo. El quinto capítulo describe de manera amplia en varios cuadros que ocupan 5 páginas, ojo, algo que se llama malo contra malo. O sea, Manuel Andrés López Obrador contra Manuel López Obrador. Y es del lado izquierdo lo que dijo antes de ser presidente,
lo que dijo cuando era candidato y lo que dijo e hizo después, ya siendo Pejelopostli, que yo nunca le diré presidente. O Gran Tlatoani, pero no presidente, porque presidente, por favor, mexicanos, no tenemos. Tenemos un fantoche que se mueve astutamente bajo las órdenes de la masonería internacional y específicamente bajo las órdenes cercanas del Grupo Puebla, aquí a 130 kilómetros. Y que de manera voluntaria él obedece para llevar al pueblo, entre contradicciones innumerables, a la instalación, como ya lo dije en el capítulo anterior, pero lo vuelvo a decir, a la instalación del comunismo más feroz, en contra incluso de los que hoy lo aplauden, que van a ser los primeros en tener que ir a buscar la comida a los basureros porque la cosecha de dinero se está acabando. Qué pena. Qué pena por los que no van a tener manera de sobrevivir. Capítulo 6. Generalidades de la psicopatología de mal. Sí, tiene psicopatología, pero no locura. No es lo mismo tener rasgos psicopatológicos, que además todos los tenemos, como decíamos en la más remota niñez que yo lo recuerdo, de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Pues, ¿cuáles son los rasgos psicopatológicos del Pejelopostli? En este capítulo lo explico con absoluta amplitud y detalle. Si bien ya lo dije en la introducción, se trata ante todo de una personalidad psicosociopática inmodificable. ¿De qué se trata eso de personalidad sociopsicopática inmodificable o psicosociopática inmodificable? El orden de los factores no altera el resultado. Se trata, voy a decir solo 5 cosas. No coman ansias. Ahí les va. Primer rasgo del psicosociópata. Convierte su conciencia en un legislador. No es ya un juez, no. En ti, en mí, en general, en la inmensa mayoría de la población terrícola, la conciencia es un juez que nos dice, bravo, cuidado, que esto no lo hagas, nos aplaude, nos censura, nos advierte, nos previene, nos guía. Es el último principio rector de la bondad o maldad de nuestros actos, pero sobre todo lo que llamamos conciencia recta ilustrada. Bueno, en el caso del Pejelopostli, la conciencia dejó de ser un juez, seguramente desde que mató a su hermano, o al beisbolista aquel que también mató, para convertirla en un legislador. Un ejemplo. ¿Quiénes hacen eso hoy? Todos esos legisladores que pretenden decretar que el producto del embarazo no es un ser humano. Convierten su conciencia en un legislador. Y aunque la conciencia patalee y les diga, oye, pero no está científicamente demostrado que el no nato recién concebido es un ser humano, ellos dicen no. Y es, como lo dije hace unos minutos, la obsesión de Morena, el aborto. Legalizar el aborto en todo el territorio nacional. Yo advierto, yo no soy profeta, pero creo intuir que no lo van a lograr. Bueno, ese es el primer rasgo del psicópata. Un segundo, extremadamente astuto, no inteligente ni culto, astuto. Tiene la astucia del zorro y de la serpiente. ¿Cómo opera un zorro frente a un gallinero? Bueno, pues hace un agujero debajo de la barda o del alambrado y se va. Y entonces el pobrecito del guardián del gallinero, o del lugar donde están los corderitos, pone un guardia o tapa ese agujero, pero lo que ignora es que el zorro ya tiene otros 3 o 4, por donde sí logra
robarse y comerse las gallinas o los corderos. Bueno, pues así es Pejelopostli. Es un individuo extremadamente astuto que tiene plan A, B, C, D hasta la Z, porque si le falla uno, los otros, para quedarse con la nación entera, con el presupuesto total, con los organismos que podrían hacerle contrapeso de modo total, tiene un montón de agujeros debajo de los límites que teóricamente deberían servir para evitárselo. Pero él los burla por un ladito, por encima, por abajo, porque es un psicópata extremadamente astuto. Ya lo dije, ni culto, ni conocedor, ni verdaderamente inteligente. Es la astucia del zorro y la astucia de la serpiente, que nunca sabes cómo y en qué momento te va a picar o te va a atrapar. Bueno, y ahora que está de moda, pues es la boa, ¿no? Espero que en este caso, ahora sí, exista una auténtica boa, una verdadera boa constrictor, que se coma a esa, no a esa águila nacional, no, el peje no es un águila, es un buitre. Espero que la boa se coma al buitre. Ese fue otro rasgo. Otro más. Es un manipulador encantador de serpientes. Todo mundo le cree. Bueno, para creerle se necesita ser bastante estúpido, ser chairo, analfabestia, o ser adicto a las ideologías marxistas, leninistas, comunistas, o ser ateo, o cuando menos el requerimiento básico se requiere justamente ese, ser un chairo analfabestia, cuya perfecta definición es, pobrecito, no sabe que no sabe. Y es tan ignorante que hasta la coyunda lame. Un cuarto rasgo es que disfruta, se ríe, y todo lo vemos todos los días. Se ríe y disfruta de sus mentiras. Se ríe y disfruta sobre todo de la tortura que inflige a las madres desamparadas, a los niños con cáncer y a sus padres, y a todas las personas que ha destruido en la esperanza de tener una vida cuando menos digna. Le divierte el dolor ajeno. Y el quinto rasgo que por ahora voy a decir, en anticipo a lo que será el capítulo 6, generalidades de la patología de Malo, el siguiente último rasgo que por ahora diré es este: incapaz de pedir perdón, reconocer sus errores o arrepentirse. Es el paquete que llamaríamos contumacia en el error. Aferramiento intencional, doloso, voluntario, consciente a lo que él sabe que está mal hecho. Terriblemente mal hecho. Dramáticamente monstruoso. ¿Se adhiere a eso? ¿Por qué? ¿Por qué se adhiere? Pues precisamente porque es un psicosociópata, un sociopsicópata, narcisista, irredimible, incapaz de arrepentirse. Bueno, pues eso es el contenido del capítulo 6, generalidades de la psicopatología de Malo. El capítulo 7 lo dedico a narrar detalles anecdóticos de la psicopatología de Malo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir detalles anecdóticos? Quiere decir cómo funciona, cómo decide y sobre todo cuáles son los efectos de sus decisiones. Solo diré que haberse negado a construir, a seguir la construcción del aeropuerto Naim, del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en el lago de Texcoco, salió más caro que hacerlo, mucho más caro. Solo diré, como otra anécdota, que no haber usado el avión presidencial ha salido varios miles de veces más caro que haberlo usado. Por no usarlo, se está pagando un dinero cientos y aún miles de veces más caro que si se hubiera usado.
y otras muchísimas anécdotas que no va a ser ninguna de ellas nada divertida, que cada día inventa. Es como si todas las mañanas se levantara con el ánimo de a ver cómo y a quién me voy a fregar. Perdón, se me iba a salir la palabrota albaradeña. Bueno, pues ese será el capítulo 8, descripción, ese es el 7, detalles anecdóticos de la psicopatología de Malo. Y continuamos con el capítulo 8, descripción anecdótica de los mecanismos de defensa de Malo. Voy a mencionar por ahora solo uno, perdón. Hay múltiples mecanismos de defensa en su psicopatología de sociópata, pero destaco uno en especial, que es una especie de dicotomización de la realidad. Para él, y lo acaba de decir, o estás conmigo o estás contra mí. Claro, eso es un atributo divino. Solo Dios puede autopresentarse como el autor de la verdad. Yo soy la verdad, el camino, el bien y la vida. Palabra de Cristo. Pues Él hace exactamente lo mismo y nos condena a ser corruptos, emisarios del pasado, fifís, malvados, miserables. Y la lista de insultos que Él utiliza, que la voy a leer completa, utiliza más de 200 palabras para insultarnos, y los que están con Él, no, esos son santos. Es más, se atrevió a decir, y por ahí circula un video, en donde lo censuran porque le dicen cómo es posible que incorpores a tus filas a fulano, a mangano y a perengano si hace unos meses los denostabas como parte de la mafia del poder. Y él literalmente dicen, desde el momento que se arrepintieron, quedaron libres de culpa, son impolutos y extraordinarias personas porque ya forman parte de mi 4T. Entonces su mecanismo de defensa consiste en dividir al mundo en dos, entre los que estamos contra él, que es una mayoría creciente, y los que están con él por cualquier motivo. Yo ya en su momento diré, hay 11 motivos distintos para estar con él. Los oportunistas, los masones, los corruptos, los trepadores, los mentirosos, los hipócritas, los convenencieros, los sumisos, los ignorantes, los agachados, los chairos y los analfabestias. Bueno, pues esos son los que están con él. Bien. En el capítulo 9 se llama Egoestados en el uso de la autoridad y la ética. Anticipo brevemente de qué se trata este capítulo. Un egoestado es un conjunto coherente de verbos, sustantivos y adjetivos que una persona realiza, piensa, siente, hace, dice cuando está vivo y consciente y vivo. Por ejemplo, el primer egoestado es aquel que utiliza todas las palabras parecidas a poder, autoridad y gobierno. Mandar, gobernar, dirigir, tiranizar, dictaminar, bla, 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 bla. Todas esas forman el egoestado padre. A veces el egoestado padre puede ser padre, ser mandar por mandar. Puede ser adulto, mandar racionalmente. O pueden ser niño, mandar con las emociones. Bueno, pues Pejelopostli tiene un altísimo rasgo de autocracia. Es un autócrata. México soy yo. Nada más le falta decir lo mismo que aquel famoso rey francés, Luis XIV, cuando le preguntan qué es Francia, y contesta, ¿qué es que la France? La France c'est à moi. L'État c'est à moi. El Estado soy yo. Francia soy yo. Pues ya nada más con otras palabras, pero Pejelopostli demuestra su brutal autocracia diciendo, o estás conmigo o estás contra mí, y ya es tiempo de que se definan, o son corruptos o son santos. Los que no están conmigo son corruptos. Ese mecanismo, ese egoestado autócrata, está también ampliamente explicado por otro egoestado, que es el egoestado adulto, que usa la ética, la técnica y la empatía,
y en los tres aparece con 0 puntos. Igual que en el padre aparece con padre educador 0, padre manipulador tan alto como el autócrata, y luego en el adulto, adulto empático 0, adulto técnico 0, nada hace bien, nada hace bien. Adulto ético menos X. Y luego el otro estado que todos tenemos, pues es el niño. Él es un niño rebelde, al diablo con las instituciones. Es un niño sumiso. Nomás hay que ver cuando Trump le dijo, si no cierras la frontera sur, te subo los aranceles. Yes, man. Yes, my president. Y cerró la frontera sur, claro, qué bueno. No saben qué gusto nos dio a todos los que conocemos de cerca cómo son las caravanas de migrantes. No son, en su mayoría pueden ser personas honestas y expulsadas por el brutal e inhumano grado de miseria de sus respectivas naciones, pero vienen incrustados una altísima cantidad de delincuentes, narcotraficantes, secuestradores, traficantes de carne humana, de mujeres y de niños y de órganos. Así que gracias, Mr. Trump, por hacerte obedecer de este bueno para nada. Saca 0 el niño investigador, que es el niño que se entusiasma con el bien, la verdad, la belleza y la unidad. Estos 4 trascendentales del ser, al Pejelopóstil no lo entusiasman para nada. ¿Qué lo entusiasma? Pues lo que entusiasma al niño narcisista. La diversión, el placer, los honores, la fama y el poder también. Esto fue el capítulo 9, Euestados en el uso de la autoridad y la ética. Tenemos el capítulo 10, la religión de malo. ¿Por qué pongo entre comillas religión? Bueno, lo aclaro, porque religión viene del latín religare, que significa volverse a unir. Y les tengo una historia que para muchos puede resultar muy triste. La religión solo hay una, y es invento de Dios, porque es Dios el que busca al hombre después del pecado para religarlo con él, para lo cual nos ofrece un religador, que es Jesucristo, que se encarnará de María Virgen, nacerá, predicará su doctrina del amor, morirá por nosotros y resucitará en prueba de su divinidad. Y por cierto, aprovecho aquí para decir que la religión del Pejelopóstli no es la religión cristiana, ni siquiera la evangélica, porque además la evangélica no es una religión, es una secta. Es decir, es un segmento arrancado, una rama arrancada del tronco, que es la Iglesia Católica. ¿Por qué pongo entonces religión entre comillas? Porque el señor malo no tiene ninguna religión propiamente dicha, aunque sí, como lo vamos a ver en ese mismo capítulo, le rinda culto a Satanás, como todo buen masón lo hace. La masonería es una religión luciferina, se le rinde de manera absoluta, incuestionable, intraicionable, irrenunciable el culto a las fuerzas del mal. Más bien dicho, me equivoqué, a la persona del ángel caído, a Lucifer. Esa es su religión. Ahorita lo digo al mencionar el capítulo 10, pero en su momento, cuando toque, lo explicaré ampliamente. Y el último capítulo, el 11º capítulo, se llama Un pronóstico lógico. ¿Qué sigue? ¿A dónde vamos? ¿Cómo terminará su vida malo? Anticipo que terminará su vida como un anciano senil y ahora sí demente. ¿Cuánto tiempo va a tardar en que la demencia senil le imposibilite, ojalá, por ejemplo, su terquedad, su necedad de construir un chucuchuco inútil, una refinería inservible, con el petróleo por los suelos, no vale el petróleo. Además está en desuso, un aeropuerto con un cerro en medio que no va a recibir aviones, y su otra fantasía,
A ver, aeropuerto, trenecito, refinería. Y su cuarto sueño irrealizable, rescatar a Pemex, que debe más de 1 billón de pesos y tiene como capital verdadero mucho menos de 1 billón de pesos y que ya perdió frente a las grandes calificadoras internacionales su calificación y ya Pemex solamente está formado financieramente por bonos basura. Bueno, terminará, ¿cómo terminará? Yo predigo, me puedo equivocar, por supuesto, pero la demencia senil es lo predecible en atención a la principal fuente, al principal origen de las enfermedades mentales. El principal origen no es genético, no es ambiental, no es educacional y no es que desconozca la brutal fuerza que cualquiera de estos por sí solo pueden tener, o los tres juntos, pero hay un cuarto que debería estar en primer lugar. ¿Qué es lo que más enferma la mente humana? Lo diré en una sola palabra: el pecado. Y como Pejeloposti se trata de un sujeto que realiza todas las cosas malas de modo intencional para llevar a México a la instalación irreversible de un régimen comunista que es básicamente ateo, antinacional, antifamilia, antivida, antipropiedad privada y antilibertad y antiderechos humanos, pues toda esta maldad intrínseca al comunismo que él quiere para México es un pecado que no tendrá perdón, a menos que él se arrepienta. Y créanme, pido por su conversión, aunque se necesitaría, yo creo, que 128 millones de mexicanos hiciéramos oración por él de manera frecuente, intensa, heroica, para ver si un poco antes de que hunda a México nos salvamos, como en el béisbol, en el último nanosegundo. Y digo béisbol porque es su deporte favorito, al cual le metió 500 millones de pesos, pero se los quitó a los medicamentos que tanto hubieran servido. Por ejemplo, nada más por poner un pequeño ejemplo, para los niños con cáncer que ya no tienen acceso a su tratamiento. Mientras que ahora, pues nadie entra a ese estadio de béisbol de 500 millones de pesos, pues porque además todavía la pandemia lo impide. Y también la culminación en este 11º capítulo es ¿y qué será de México? Y en ese ¿qué será de México? Me refiero, dejándolo hasta el final, en el libro, el ofrecimiento, la consagración que el 1 de diciembre del 2018 hizo en la Plaza de la Constitución, de espaldas a la Catedral Metropolitana, y que fue la ceremonia ante los chamanes indígenas que rinden culto a Lucifer, de la consagración de todo México bajo la protección de Satanás, de los abuelos, de los ancestros, que sabemos que son ídolos paganos, llevando en su mano un crucifijo blanco con la efigie de la serpiente emplumada, no con la efigie de Jesucristo Redentor. Bueno, pues esta fue la presentación del índice del libro de casi 70 páginas que hoy, 13 de junio del 2020, he terminado y que he repartido a diestra y siniestra. El escrito a todos mis contactos de WhatsApp, que son miles. Lo voy a subir a mi Facebook, lo voy a subir también a YouTube, pero vamos a continuar, por supuesto. Continuaremos en un momentito más con el fundamento. No, perdón, voy a empezar. Qué divertido. Cuando yo era niño veía las revistas al revés. Bueno, pues hoy también voy a comenzar al revés. Voy a comenzar por leerles en detalle lo que un buen amigo mío, magnífico amigo mío,
Jaime Duarte publica acerca de la ceremonia del 1 de diciembre del 2018, cuando consagra a México al poder de Satanás. Veamos.